Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Volvemos con las neuromandangas y retomamos para rematar y finiquitar un tema que habíamos dejado pendiente. El tema de las recompensas, Pablo. Eso es. Hemos hablado largo y tendido sobre las recompensas. Hay también muchos otros temas que quedarán pendientes, pero me apetecía cerrar este asunto hablando de un tipo de recompensas que es un poco peculiar y que se da bastante en los videojuegos, pero también en los juegos de mesa, que son los objetos, sean virtuales o físicos, coleccionables, y por qué la gente pues tenemos cierto interés en acabar con todas las colecciones que pueda haber por ahí y demás. No tiene exactamente que ver con las mecánicas de set collection, porque hay un enfoque más instrumental de hacer esas pequeñas colecciones, es decir, las hacemos por los puntos, no las hacemos por la colección en sí, sino que tiene que ver con el acto de coleccionar. Y bueno, sí que podría relacionarse un poco con el completismo que sufre alguna gente que tiene esta afición, porque hay veces que, pues yo qué sé, en una colección de expansiones o en una colección de juegos, hay quien compra esa expansión que sabe que no va a jugar, o ese juego que va a haber poquísima mesa, precisamente por terminar la colección, ¿no? Entonces, me gustaría hoy hablar de dos temas principales: de las colecciones o el afán que tenemos por terminar ese tipo de colecciones, y cómo esto sigue funcionando incluso aunque los bienes que estamos coleccionando pues sean virtuales o sean virtualmente replicables sin ningún problema, como puedan ser pues los juegos de cartas coleccionables y demás. Y luego también me gustaría adentrarnos un poquito en la parte de la motivación intrínseca que dejamos un poco de lado en el anterior programa sobre las recompensas. No sé cómo lo ves. Lo veo perfecto. Yo es una fase que superé ya, el coleccionismo extremo, pero pasé por ella. Se sale, ¿no? Del coleccionismo extremo se sale. Sí. O sea, hay momentos en los que dices, necesito todo. No sé por qué, pero lo necesito. El juego no está completo si no tengo esa nueva expansión que no aporta nada. Sí, nos pasa. Yo creo que es algo que tenemos en la cabeza y que es muy difícil de contrarrestar. Y solamente después de que te haya pasado muchas veces es cuando te das cuenta de que es una tontería hacer eso. Sí. Yo voy a traer un par de ideas de Rebecca Mardon y Russell Beck, que son dos personas expertas en marketing, y que Jamie Madigan en su blog pues las trae a colación cuando hablan sobre los ítems, sobre los objetos coleccionables virtuales, como puedan ser Pokémon en Pokémon Go o similares, ¿no? Entonces, esta gente dice que hay dos principales motivos o factores por los que queremos coleccionarlos todos. Bueno, básicamente, Pokémon nos insiste con su moto de hay que capturarlos todos, hazte con todos y demás. Pero la idea hubiese funcionado sin esa frase, ¿no? Porque mueven un poco las palancas de cosas que tenemos en el cerebro, de estos sesgos conceptuales o cognitivos que tenemos en el cerebro y que funcionan siempre, ¿no? La primera palanca que intentan mover es la de lo difícil que es conseguir ese objeto, ¿vale? La elusividad o algo por el estilo, ¿vale? Es muy difícil conseguir determinados objetos en algunas colecciones, ya sean de cromos, de cartas, de elementos virtuales. Hay algunos que salen un montón de veces y hay otros que salen poquísimo, ¿no? Entonces, se nos genera una dinámica muy parecida a la que comentamos en el programa anterior, donde, bueno, pues hay cierto azar involucrado y hay una recompensa
que se nos va a dar de forma variable. Y ahí es donde pues teníamos los programas de reforzamiento. Este precisamente era el que mejor funcionaba. Rebecca Mardon habla un poco de la emoción de la caza, ¿no? De cuando vas a buscar un objeto que es tan elusivo, que es tan difícil de conseguir, pues cuando lo consigues, pues sientes como que has cazado una gran presa. Y se nos dispara ahí todo lo que tenemos de homínidos en nuestro cerebro, ¿no? Y ahí es, pues, cuando vamos siempre a mercadillos de juegos o a sitios donde pueda haber ofertas, donde, pues yo qué sé, veamos que podamos cazar alguna ganga, alguna subasta que pueda haber en eBay o en Wallapop, también puede funcionar, pero cuando estamos hablando de tiendas, pues el mecanismo que comentábamos en el programa anterior, que era el de, bueno, sabemos que en cada una de las cajas grandes de cartas que vienen a cada tienda hay cierto porcentaje de cartas repartidos en esos sobres y vamos a la caza del sobre bueno, ¿no? Entonces, cuanto más fácil sea adquirir un objeto, pues menos valor le vamos a conceder y más ilusión nos va a hacer lo contrario, ¿no? Que tengamos un objeto, sea virtual o físico, que es muy difícil de conseguir. Entonces, la primera de las cosas que tenemos que tener en cuenta si queremos generar esa sensación de emoción por la caza, por la búsqueda de un elemento que es pues interesante conseguir, es esa exclusividad o esa elusibilidad de que es muy difícil tener eso, y que yo lo haya conseguido hace que incluso sea más difícil para el resto de la gente, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores. Y el otro de los factores es la autenticidad. Y esto puede parecer un poco raro porque cuando estamos hablando de cartas o de cromos o de cualquier otro elemento coleccionable, pues sabemos que no son artesanía, que no es un producto hecho pues específicamente por una persona que no se puede repetir. No es un Van Gogh precisamente, sino que, bueno, le dan a la imprenta, le dan un botón y salen esas cartas como podrían salir cualquier otras, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, pues la idea es que esa autenticidad se basa un poco en las condiciones en las que se ha creado ese objeto, ¿vale? Pues yo qué sé, por ejemplo, pues hay alguna tirada que sabemos que se hizo con un tipo especial de cartón y que solamente existe pues muy pocas copias, o la empresa decide que va a retirar determinada carta porque pues está mal hecha a nivel de diseño o es ofensiva o lo que sea. Bueno, pues esas cartas, esas pocas cartas que están en circulación, pues ya ganan mucho más valor porque es una carta como mucho más auténtica. A pesar de que todas ellas han sido fabricadas iguales, pues sabes que estás aprovechando lo exclusivo también, y lo hilamos con el factor anterior, de que esa carta sea auténtica, que sea difícil de clonar o difícil de copiar, ¿no? Porque alguien podría pensar, joder, ¿por qué se está pagando una burrada por cartas Magic que son difíciles, o primeras ediciones de Pokémon y tal, cuando podría cualquiera conseguir las planchas, los fotolitos o como se llamen de eso, y volver a darle al botón de la imprenta y que vuelvan a salir? Bueno, pues porque se sabe, se puede trazar, se puede hacer una auditoría de cada una de las cartas y saber cuánto de auténticas, entre comillas, son cada una de ellas, ¿no? Bueno, hay más factores aparte de eso, pero Magic directamente lo que hace es, tiene cartas que las llaman misprint, o sea, pérdidas de producción o de impresión, porque igual es la primera plancha que meten en la máquina, que pues tienen que centrarla, lo que sea, y de repente resulta que la han centrado mal. Pues en vez de tirar la plancha y decir que esas cartas no valen, esas cartas son exclusivas, porque son o sea, es una estrategia perfecta. Sí. Es una estrategia perfecta, porque el desecho lo vendes a precio de oro encima. Y yo ahora que he estado una temporada en una tienda en la que se movía mucho Magic, un montón de cartas mal cortadas, de repente no, es que en esta tirada hay una tirada de una plancha completa de la colección que le falta el color magenta. Y esas cartas
suben de precio porque son exclusivas de solamente era una plancha que falló el color magenta, o el corte está mal, o resulta que se ha desplazado algo en el PDF, o bueno, en el PDF le llamo yo, pero no tiene por qué ser PDF. En el ordenador se ha desplazado un elemento y aparece un poquito movido. Pues también, eso es misprint y luego lo venden eso como si fuera oro. Sí. Luego, en el tema de las cartas coleccionables hay motivos, aparte de que las cartas quieran costar mucho más, por los que no se reimprimen cartas. Al final, estos juegos, para que sigan funcionando, siempre hacen efecto de mejora. Entonces, cada colección siempre suele tener algo que cambia del anterior, que hace que el metajuego, el ir a torneos, jugar con lo mejor, no suele ser con cartas viejas. Siempre suele ser con cartas que van modernizándose, que tienen efectos nuevos, que van rompiendo reglas anteriores y que van mejorando tu mazo hasta cierto punto, ¿no? Ahí pasa que luego retiran cartas y esas cartas se vuelven también exclusivas, o pasa que cartas viejas, como no se van a volver a imprimir, porque literalmente pues ya se han quedado fuera del meta, que se le llama, ya se han quedado fuera del juego, pues obviamente no las van a imprimir. Y no solamente eso, que ya si quieres hacer el sistema de coleccionismo de quiero tener un producto exclusivo, pues como si fuera un cuadro, como si fueran sellos, como si fuera lo que quieras, pues ya fuerzan la máquina porque saben que la gente lo va a coleccionar. Y por último, lo que tú decías, ¿no? Que si ahora vuelven a imprimir una carta del año 94 de Magic, pues es muy fácilmente reconocible, aunque tengan el mismo formato, porque seguramente habrán cambiado los procesos de producción, las máquinas habrán modernizado, el tipo de cuchillas habrán cambiado, y aunque la carta en tamaño sea exactamente igual y en colores pueda parecer exactamente igual, te estoy diciendo que la gente detecta las cartas hasta por el olor. O sea, es exagerado, al tacto, todo. O sea, sí. Es exagerado cómo se detectan las cartas. Y luego ya, pues la gente que las tasa realmente, y hay alguna que es muy cara, sí que se meten en el mundo de vamos a analizar todo porque se hizo con este papel, se hizo con no sé cuál, y a ver si realmente cumple estas condiciones. Muy bien, pues hilando un poco con esto, estos expertos en marketing lo que decían es que, bueno, cuando estamos hablando de productos fabricados pues artificialmente, con máquinas y demás, podría darse lo que tú dices, que los procesos han cambiado y se puede detectar, pero también, sobre todo, lo que se da es lo que han llamado una aristocracia del tiempo. Es decir, cuando no puedes limitar algo porque no es una artesanía o un arte exclusiva, sino que es algo fabricado a lo grande, con una producción de escala, puedes limitar artificialmente lo complicado o lo difícil que es conseguir cada uno de esos elementos. Entonces, esta aristocracia del tiempo se puede ver reflejada en muchos ámbitos. Por ejemplo, podemos decidir artificialmente limitar la disponibilidad de algo. Pues como bien has dicho, Adrián, una editorial decide que quiere seguir vendiendo nuevos mazos y entonces va a cambiar las mecánicas para que las cartas viejas tengan menos sentido ser compradas, pero ahí está también generando una limitación artificial, porque si ya no va a haber tiradas, las cartas que hay con esas primeras ediciones son las que hay en el mercado y ahí hay una limitación totalmente artificial. Hay veces que luego hay una reimpresión y se cambian totalmente las reglas del juego, ¿no? Y de hecho, pues se ve también mucho en Wallapop, ¿no? Cómo la gente se columpia con las copias del HeroQuest vendiéndolas a precio de sangre de unicornio, y de repente sale una nueva edición y todas las ventas esas o supuestos intentos de ventas que estaban intentando colocar el HeroQuest por 200 euros en la primera edición, pues ahora están bajando un montón porque dice, bueno, es que si no lo vendo por 100, la gente va a comprar el nuevo y me lo voy a quedar en casa, ¿no? Entonces, eso es importante. Otra de las limitaciones artificiales que pueden darse, que son muy fáciles de hacer, son limitar el acceso a un determinado producto en función de la localización. Y eso Pokémon GO lo hace muy bien, pero también se puede hacer, por ejemplo, repartir ciertas cartas exclusivas en determinados torneos para fomentar a la gente que acuda a esos torneos, o que las cartas que se venden en un país son diferentes a las cartas que se venden en otro, y así se fomenta pues que la gente vaya
a un sitio o a otro, o trate de comprar las cartas de otros sitios, o lo que sea, ¿no? En videojuegos pasa mucho el tema de las regiones, y que hay juegos que solamente salen en algunas regiones, pues esa limitación por localización pues también genera un sentimiento de caza, ¿no? De he conseguido esta edición limitada que solamente se vende en Estados Unidos, o que solamente se vende en la feria de no sé qué, o ese tipo de cosas. Sí, eso en eventos de juegos de cartas se hace mucho. Sale nueva colección y meten pues un producto, unas cartas promocionales que igual por tienda pueden tener 10, me lo invento, pueden tener 10, y dicen, bueno, pues torneo para 10 personas y solamente las 10 personas que participen en este torneo van a tener esta carta exclusiva que solamente existe durante el periodo del torneo y luego desaparece. Y ese es un producto que luego se revaloriza muchísimo. Claro. Games Workshop lo hace con su producto. No limita a localización, pero sí limita a cantidad en tiendas. De forma que tú tampoco puedes pedir lo que te dé la gana si tienes una tienda. Te van a llegar cosas exclusivas. Claro, entonces ya empezamos que en cada localidad, dependiendo de la capacidad que tengan, o sea, cuántas tiendas tengan o cuánto puede pedir cada una de esas tiendas, pues el producto también se limita bastante. Y encima se crean necesidades exageradas cuando llega la novedad, de gente tener que tener la novedad según sale, porque si no se van a quedar sin ella, y gente un mes antes preguntándote ya a ver si pueden reservar cosas porque se ha anunciado en una página de internet que va a salir, pero todavía no hay fecha exacta. el clásico ansia viva, ¿no? Sí, el ansia viva, el ansia viva. Y eso lo genera la propia empresa, porque esa empresa lo quiere hacer así. O sea, Games Workshop quiere crear esa necesidad y, bueno, pues le está saliendo bien. Muy relacionado con lo que comentas de los torneos, está también la escasez artificial generada a partir de la habilidad. Es decir, solamente voy a dar cartas X a gente que haya ganado torneos. También, claro. Sí. Entonces, ahí también estás generando una limitación artificial de acceso a ese bien. Y bueno, la gente que gane luego también lo puede vender a precio de sangre de unicornio, porque pues es más difícil todavía. No solamente que tengas que ir al torneo, sino que además pues lo tienes que ganar o quedar entre los primeros puestos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las limitaciones que a mí me parece, entre muchas comillas, más justa, porque, bueno, es premiar la fidelidad y premiar esfuerzo, ¿no? El esfuerzo y tal, pero volvemos a la idea de la aristocracia del tiempo. ¿Quién tiene la posibilidad de acercarse ahí? Pues quien tenga tiempo para dar y regalar, tanto para prepararse para el torneo, como para asistir, como para todo lo demás, ¿no? Entonces hay una pequeña división social entre quienes pueden dedicarle mucho tiempo al juego y quienes no. Esto se fomenta claramente por las editoriales, porque quienes pueden dedicarle mucho tiempo al juego es muy probablemente porque tienen también mucha disponibilidad para comprar productos relacionados con el lore del juego o con el juego mismo, ¿no? Entonces, bueno, tiene sentido a nivel de marketing. Y la última limitación que me gustaría comentar con respecto a la exclusividad o lo difícil que es conseguir algún bien relacionado con los juegos es la que tiene que ver con interacciones sociales. Es decir, no torneos, sino bien eventos, o bien que hagas promoción del juego en redes, bien que generes pues ruido social, promoción más o menos de boca a oreja, y que eso se premie de alguna forma, ¿no? Hay muchas veces que pues los sorteos de material exclusivo que hacen las editoriales van un poco por ahí. Si retuiteas y nos sigues y haces una mención a no sé qué juego, pues entras en el sorteo de un juego. Vale, eso no es exclusivo, pero podría ser de material exclusivo, ¿no? Y entonces ahí, pues simplemente quien pueda interactuar socialmente o quien haga una campaña de marketing social un poco buena, pues podrá acceder a ese contenido. Y volvemos a la idea que resuena a todas estas limitaciones artificiales, que es la aristocracia del tiempo. Solamente la gente que disponga de tiempo suficiente para dedicarle a estas cosas, pues podrá acceder a eso. Esto se ve muy claro con Amazon. Amazon lo hace en Twitch. Twitch es una plataforma en la que la gente pues, puede subir ahí, estar haciendo directos. Yo me pongo con mi cámara, juego a videojuegos, hablo, charlo, hago lo que me apetezca en directo. Pero
en asociación con otras compañías de videojuegos, hay una cosa que se hace en Twitch y que funciona, es que si tú juegas a un juego concreto y activas ciertas funciones de tu canal, puedes hacer que la gente cuando te vea consiga premios exclusivos para un videojuego. Por ejemplo, ahora el último que ha llegado al mercado es Lost Ark. Es un juego gratuito, ¿vale? Es un juego que es free to play, pero si yo me pongo a jugar a él y la gente empieza a verme, tiene la posibilidad de que le den un premio exclusivo. Y hay como unos logros. Tú puedes ir a buscar los logros cuáles son y si los cumples, pues te van a dar el premio. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, estate viendo durante 4 horas el videojuego en stream a gente que tenga pues activada la opción de los drops, que se llaman así, de los drops, porque van cayendo, ¿no? Si has estado 4 horas viendo el videojuego a jugar a alguien o a varias personas, da igual, cuando cumplas 4 horas en el periodo de esta semana, no siempre, ¿eh? O sea, te pone, por ejemplo, del 17 de enero al 1 de febrero. Y tienes ahí, pues, ni 2 semanas para ver 4 horas de ese videojuego. Si lo cumples, te van a dar, a lo mejor, pues, para ese juego una mascota o un vestido que lo puedes utilizar en un personaje, pero que no lo vas a volver a conseguir nunca más. Solamente lo puedes conseguir a través de ver ese contenido online. Y se hace con este juego y se hace con muchos otros. Y aquí se puede ver muy claro la recompensa por el tiempo invertido. Eso es literal ya. Sí, o sea, volvemos a la misma idea, ¿no? De aristocracia de tiempo. Y es que es algo que funciona muy bien desde el punto de vista del marketing. Y conocer este tipo de mecanismos pues nos puede servir para 2 cosas. Bien para vender mejor nuestros juegos o nuestras actividades que hagamos alrededor de nuestros juegos o lo que sea, pero bien también para detectar este tipo de estrategias y ser menos, entre comillas, vulnerables, ¿no? a los truquitos del mercado. Entonces, volviendo ya para terminar este tema a la parte de la autenticidad, tú comentabas muy bien que la gente incluso huele las cartas para saber si una carta es auténtica y hay una locura ahí, ¿no? Cuando hablamos de bienes digitales, pues eso no puede hacerse y quizá por eso es por lo que han surgido los NFTs tan famosos, ¿no? Te lo iba a comentar, no sabía si querías sacar el tema de NFTs. Estuvimos hace unos días, Adrián, yo y Luis Ranero, el autor de Cirque, testeando prototipos y salió el tema. Luis quería saber que si tenía algún sentido traerlo al mundo de los juegos o algo así, y traté de explicárselo. No sé si con mucho éxito, así que me da un poco de miedo, pero si quieres lo intento. Va un poco en esta línea, ¿no? De asegurar la autenticidad de un bien digital. Los bienes digitales, cuando se copian, de hecho, ni siquiera cuando se copian, ¿no? Simplemente cuando se consumen, cuando nosotros estamos viendo una imagen en el navegador o en un reproductor multimedia, o un vídeo, o un sonido, o lo que sea, del soporte físico donde esté, bien sea la red, o un disco duro, un pendrive, lo que sea, tiene que copiarse sí o sí a la memoria RAM. Entonces ahí hay siempre una copia. El contenido no puede verse directamente desde la red o verse directamente desde donde sea. Se copia a la memoria RAM y desde ahí pues la tarjeta gráfica o el procesador lo pueden procesar para que lo veamos. Entonces, los bienes digitales no pueden ser originales por definición, por cómo funciona la máquina. Tiene que haber una copia. Pero lo que sí que se puede hacer es que todas esas copias digitales, que son infinitas y son además idénticas, ahí sí que huelen igual los bits de un sitio que de otro, no hay tal prueba que se pueda hacer. Lo que sí que se puede hacer es emitir un certificado digital imposible de falsificar, donde una entidad que pueda tener cierto prestigio, cierto nombre, diga al resto de la gente que tú compraste la primera copia de ese bien digital. Que no es verdad, porque la primera copia pues la habrán copiado y requete copiado en la propia página web de esa empresa hasta que finalmente te haces con ese bien.
pero es como si hubiera un registro civil donde todo el mundo compra una casa y se dice, mira, pues ahora mismo esta casa es propiedad de esta persona y hay un registro notarial o civil o lo que sea indicando eso, ¿no? Bueno, pues los NFTs básicamente son eso. Es una entidad que puede tener más o menos credibilidad que dice que la copia digital de determinado bien artístico, puede ser un cromo, puede ser una carta, puede ser un cuadro, puede ser una imagen digital, pues es de una persona en concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora Panini se ha metido a saco con los NFTs. Panini es una empresa súper conocida de hacer colecciones de cromos y de cartas y de juegos coleccionables, y se ha dado cuenta de que la parte digital de todo su stock o todo su catálogo también es vendible, entre comillas, que va a haber gente que va a pagar, por ejemplo, para tener el certificado digital de que es el propietario o propietaria del cromo de Maradona en el Mundial de México 86 hecho por Panini. Entonces, a ti lo que te van a dar después de pagar lo que Panini considere es pues una copia digital de eso y un certificado de que ese cromo digital es tuyo. Con eso no quiere decir que tú puedas ir demandando a toda la gente que tenga copias físicas o digitales de ese cromo. Simplemente que cualquiera que quiera preguntarle a Panini de quién es ese cromo, pues va a saber que el cromo es tuyo. Es básicamente una forma de decirle al mundo, pues tengo el dinero suficiente como para poder comprar esa copia digital. Que no es exclusiva, porque todo el mundo va a poder seguir haciéndose copias digitales y no hay ningún mecanismo para proteger eso, pero sí que hay una entidad que en este caso tiene cierto renombre, que es Panini, que está asegurando al resto del mundo, a quien quiera preguntarlo, que ese cromo es tuyo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la NBA. La NBA está vendiendo cromos digitales de sus jugadores y también de vídeos famosos, clips de vídeo que tiene pues guardados en su mediateca, ¿no? Pues está el famoso The Shot de Michael Jordan, con el que ganó unas finales, y bueno, es un pequeño vídeo de 10 segundos y eso pues lo ha comprado alguien. Realmente ese vídeo está en YouTube 8000 veces, se puede conseguir en 4K, remasterizado. El vídeo en sí no es lo que se está vendiendo con NFT, lo que se está vendiendo es el derecho de decir, a saber que la NBA va a decir a todo el mundo que ese vídeo es tuyo, nada más. Entonces yo hablando con Luis le decía, esto me recuerda un poco a esta empresa que está vendiendo acres de tierra lunar, expede certificados, que por $35 te mandan un certificado a casa diciendo que tal hectárea de la luna es tuya. Entonces, bueno, tú estás comprando un poco el derecho a chulear y a decir que eso es tuyo. Tú no estás ganando nada porque no vas a poder ir a la luna para poder aprovechar ahí nada y tratar de plantar alguna cosa que pueda resistir a esas condiciones tan salvajes, ¿no? Pero es simplemente chulear un poco a nivel digital o en internet para decir que eso es tuyo. Como todo lo digital se puede clonar súper fácil, pues la parte de los certificados sí que está protegido por criptografía y ahí es donde se utilizan cadenas de bloques, blockchains, para que se sepa que eso es tuyo y no va a ser de nadie más hasta que lo vendas ese NFT a otra persona, ¿vale? Una blockchain, ya hablaremos de esto más adelante, porque tengo un juego de mesa sobre el tema y quiero hablar de ello, pero una blockchain es básicamente como un libro del registro civil donde se van escribiendo cosas y no se puede borrar nada, solamente se pueden hacer actualizaciones. Es decir, cuando tú registras tu casa o te registran en donde corresponda, en el catastro, donde sea, que esa casa es tuya, luego cuando se la vendas a otra persona no se va a borrar esa página donde tú decías que era tuya, simplemente se hace una actualización, ¿vale? Pues una blockchain, que es lo que se utiliza en NFTs, es básicamente eso, una base de datos donde solamente se puede escribir y no se puede borrar. Entonces, los NFTs pues tratan de llevar al mundo digital lo que pasa en el mundo físico, en esto que hemos comentado de los cromos de Pokémon o de Magic, de ponerle esa pátina de autenticidad, ese rollo de, bueno, es que solamente hay
esta copia, o a veces con NFTs también se pueden hacer 10 copias. Yo estoy vendiendo 10 certificados y no voy a vender más en el mundo. Y bueno, es una cuestión un poco simplemente de ideas. O sea, yo creo que cualquier otro animal en el mundo pues no entraría en estas tonterías, pero los humanos pues somos así y nos gusta que socialmente se sepa que somos propietarios o propietarias de algo que hemos hecho virtualmente exclusivo. Bueno, esto luego depende del punto de vista, ¿no? Si hay ahora artistas digitales que hacen, en vez de dibujar en un cuadro, en un lienzo en blanco en su casa, lo hacen en un ordenador. Y a lo mejor esa obra, si la quieren verificar como que es suya, que solamente existe esa y lo demás son copias que se han hecho que de su propio producto o lo que sea. Es una forma de intentar llevar el arte al ordenador. Yo creo que también sin mucho éxito, la verdad. Creo que es un poco innecesario todo esto. Pero creo que la intención original era esa. Y el problema ha venido después, sobre todo tema de videojuegos. En casi todos los videojuegos tenemos skins, apariencias, que podemos aplicar y que muchas veces son exclusivas y han intentado traer esto a los videojuegos. Ha habido bastante revuelo porque, por ejemplo, en Fortnite, que es un juego bastante conocido, pues hay skins que ahora mismo, algunas de ellas, solamente la pueden tener cierta cantidad de personas que encima tienen un certificado, un NFT, que certifica que esa skin es suya. Y claro, la empresa no la duplica, solamente la puede tener esa persona porque ya tenemos un software detrás que necesita que reproduzca esa apariencia animada en el videojuego concreto y obviamente pues no es tan fácilmente duplicable como podría ser una imagen que yo te puedo mandar por correo. Y ahí se ha montado un poco revuelo porque claro, al final son NFTs que se quedan exclusivos a una plataforma. Si esa plataforma, ese videojuego, hay gente que está pagando millonadas por igual. Yo te vendo esta apariencia para que la tengas tú ahora y me has pagado una millonada, pero ahora resulta que, pues bueno, evoluciona el videojuego lo cierran, sacan otro y ¿qué pasa con eso, no? Es como, bueno, pues... claro, yo lo tenía... Hay un componente muy de especulación en los NFTs y que en esos videojuegos, pues el riesgo es brutal, ¿no? Claro, pero en casi todas las plataformas digitales, porque... Recordemos que en prácticamente todo lo que podemos encontrar en Internet, cuando tú adquieres algo, igual en el caso de los NFT seguramente no, pero si está asociado a otra cosa, yo por ejemplo me compro un juego en Steam, yo no me estoy comprando un juego, yo me estoy comprando el derecho a poder usarlo mientras Steam lo tenga en su catálogo. Y si Steam cierra o decide eliminar ese juego de su catálogo, dependiendo de la política que sea, da igual que yo haya pagado 1 millón de euros, que ese juego no me lo quedo yo, porque no es mío. Yo solamente estoy pagando el derecho a poder utilizar esa licencia. Ya está. Exacto. Es la mejor definición de compra en Steam que podría haber. Y es algo que la gente no tiene muy claro. Así que me encanta que hayas hecho esa puntualización porque muchas veces la gente no entiende las licencias de uso. Y eso pasa en software, por ejemplo, cuando compras un DVD o un Blu-ray de una película, no estás comprando la película. Estás comprando el derecho a reproducir ese medio físico en un dispositivo. Y lo mismo pasa pues con videojuegos, con software o con lo que sea. Por eso especular con eso es peligroso, ¿no? Y los NFTs pues se prestan mucho a eso, a la especulación, porque hay se disparan todos los mecanismos estos de exclusividad y autenticidad que comentamos en el programa de hoy. Entonces, NFTs, a lo que íbamos. NFTs en los juegos de mesa son expansiones exclusivas, ¿no? Sí, bueno. Casi. Yo creo que sería más igual un juego firmado por algún autor o autora que no firme mucho. Sí. Algo así. Porque tiene que haber muy, muy pocos. Y tiene que ser algo que sepas que no va a haber un reprint ni nada por el estilo. Que sea casi hecho a mano, ¿no? Sí, o sea, no sé, sí. Como por ejemplo... Firma de autor muerto, por ejemplo. Bueno, como por ejemplo la primera copia de preproducción de Novel Run, por ejemplo. Exacto. Que la tienes por ahí, ¿no? Ah, sí. No lo había dicho por eso, pero vale.
Sí, la tengo por aquí. Bien, pues pero, tienes por ejemplo, ahí un NFT, me parece que yo creo sois que como tengo 4 o 5 personas en el mundo que... Sí, yo creo que tengo 2 NFTs, ese y el de Arqueras de Land, ¿no? También. Ah, es verdad, sí, mira, te voy dando todos mis NFTs. Pues sí, todos, eso, para mí. eso sería un ejemplo bastante claro. De hecho, creo que en las jornadas de ayudar jugando tienen una subasta benéfica que lo que hacen es subastar protos. De juegos famosos, famosos. Sí, bueno, que han salido ya al mercado, que han Sí, tenido. que yo qué sé, pues imagínate que Israel y Sei deciden subastar para ayudar jugando su proto de Red Cathedral. Pues eso sí que sería bastante equivalente a un NFT, porque, bueno, cualquiera puede ver cómo está hecho ese proto con rotuladores carioca, fundas cutres y cartones de cajas de leche, que espero que hayan sido algo mejor, pero que bueno, que podría ser así. Sí. Y que hacérselo en casa, ¿no? Pero ya no sería el que usaron Sei e Isra para desarrollar el juego, ¿no? Y ese es el valor que tiene ese proto, ¿no? Y entonces la gente puja bastante por esos protos, que a mí me alucina, pero ahora entiendo un poco más por qué es. Sí, esto es curioso porque justo ayer yo estaba pensando, digo, si yo ahora tengo un prototipo aquí en la mesa y digo, si este prototipo, que ya lo tengo terminado para mí, o sea, para mí está ya bien, si este prototipo yo ahora lo produciera, o sea, una vez que tengo el juego ya original, ¿qué hago con este proto? ¿Lo desmonto? ¿O lo guardo porque es el primer proto? Estuve ayer pensándolo, ¿eh? Si lo produjeras, normalmente el primero no lo tiras. Yo tengo unos cuantos que no he tirado, pero luego, en tu caso, además, que tienes la casa llena de juegos... Hombre, yo seguramente lo desmonto, pero... Eso es. Llegarías al punto de decir, mira, además necesito estos dados, necesito estos cubitos, o necesito fundas, o necesito tal. Y lo acabas desguazando. Si ya compramos algunos juegos que tienen muchos componentes para desguazarlos, que es un anatema, a mí me genera mucha tensión y hay gente que no puede con ello. No pienses que es un juego, piensa que es una caja de componentes. Pues imagínate con los protos. Igual el primero pues tienes cariño y no lo desguazas, pero ya el resto es que es insostenible. O sea, no puedes tener en casa todo así. Una salida bastante digna es esta, la de saber que va a servir para un bien solidario y dárselo a la subasta de ayudar jugando, que la hacen creo que en diciembre. Y bueno, de aquí si hay gente que tiene protos así chulos que quieran... O sea, también es bonito saber que el proto se va a mantener como fue. Es decir, que no lo vas a tener en casa ocupando sitio ni nada por el estilo, pero que alguien sí que lo va a tener en su casa ocupando sitio y que va a estar tal cual estuvo, ¿no? Porque si ha pagado un dinero es precisamente porque lo quiere así. Sí, esto ya se ha hecho otras veces. Creo que se hizo con Ilandis. Creo que es un juego de DMZ, tengo dudas ahora. Que creo que también hizo esto con la primera copia. Dice, no, esta es la primera copia de prototipo, pues la vamos a sortear. Y la sortearon también. No me acuerdo en qué evento, en qué circunstancias se sorteó. Pero la primera copia bien hecha, o sea, pero hecha a mano, que se notaba que estaba cortado con tijeras casi, pues se hizo eso y tuvo bastante éxito, la verdad. Bueno, después de haber hablado mucho de NFTs, no hemos dicho lo que significa NFT. No, es verdad. y es la T del final es de token. Un token es una palabra que significa pues un elemento típicamente físico, pero bueno, puede ser digital. Lo usamos mucho en el mundo de los juegos de mesa, pero realmente es una palabra genérica. Y el NF es no fungible. Los bienes fungibles pues suelen ser, pues yo qué sé, folios, grapas, clips, cosas que tú compras como material fungible que sabes que se van a gastar, los vas a usar y muy probablemente tengan una vida bastante corta, que es un poco lo que le pasa a la mayoría de las copias digitales de todo lo que estamos haciendo. Es decir, ahora mismo estamos hablando por un medio digital. Este audio se está copiando en los dispositivos de la gente que nos está escuchando y al de una hora habrá desaparecido y no volverá a estar en esos dispositivos. Ha sido totalmente fungible, ¿no? Ha sido pues temporal y va a desaparecer. Bueno, pues NFT es precisamente eso. Es un elemento, un objeto digital
que se prevé que no va a ser fungible, que no va a desaparecer, sino que va a permanecer. Y por eso las siglas. Lo que nos ha pasado, como casi siempre, es que algo que iba a llevarme un cuarto de hora nos ha llevado un rato más. Entonces no sé si tiene sentido que en lugar de hacer recompensas 1 de 1, o sea, 1 de 2 y 2 de 2, que nos vayamos a un tercer programa sobre recompensas y motivaciones, porque creo que el tema de la motivación intrínseca da para bastante más que este ratito que nos ha quedado. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien. Vale, sí. Yo por eso decía, para no hacer el típico programa de hora y media infumable, sí. Creo que tiene todo el sentido que lo dejemos aquí y que en otra edición de Neuromandangas pues hablemos de la motivación intrínseca. Bueno, pues hoy nos vamos con una masterclass de NFTs, entre otras cosas, pero que es muy aplicable a nuestro producto orientado a la venta, ¿no? Si queremos sacar un juego o lo que sea, pues son variables que podemos tener, que no lo hemos dicho, pero es muy semejante a lo que se hace en Kickstarter cuando se meten miniaturas exclusivas, componentes exclusivos, y que también funcionan bien a la hora, como reclamo, a la hora de hacer estas ventas. Perfecto. Eso es un poco el resumen del programa. Hay 2 palancas para generar ansia viva. Una es la exclusividad y pues Kickstarter ahí tira mucho las campañas de crowdfunding sí. De contenido exclusivo. Y otra es la autenticidad, que bueno, pues como tú bien has dicho, hay gente que huele cartas y las cosas que no se pueden oler, pues hay mecanismos digitales para asegurarlo. El olfato digital. Ese es. Qué buena. Despedimos aquí este programa y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.